Hay corredores que llegan al Tour de Francia para aprender. Y hay otros que, casi sin hacer ruido, empiezan a cambiar el equilibrio de toda la carrera. Isaac del Toro pertenece a ese segundo grupo. Cuando comenzó esta edición del Tour, muchos pensaban que el joven mexicano tendría un único objetivo: trabajar para Tadej Pogačar y ganar experiencia en la carrera más importante del mundo. Era una idea lógica. Después de todo, compartir equipo con el mejor ciclista del planeta significa asumir un papel muy claro: proteger al líder, ayudar cuando sea necesario, y aprovechar cada etapa para seguir creciendo. Pero el Tour tiene una costumbre muy especial. Nunca sigue el guión que todos esperan, porque conforme fueron pasando los días, Isaac del Toro dejó de ser únicamente un gregario prometedor. Su regularidad, su inteligencia para leer la carrera y su capacidad para responder bajo presión empezaron a colocarlo en una posición que pocos imaginaban antes de la salida: la lucha por el podio. Y cuando eso ocurre en el Tour de Francia, todo cambia. Cambia la forma en que los rivales te observan, cambia la estrategia de tu equipo, y cambia incluso la manera en que los medios europeos hablan de ti. Lo más interesante es que dentro de UAE Team Emirates esa evolución no parecía sorprender demasiado. Mientras muchos aficionados descubrían poco a poco el nivel del mexicano, daba la sensación de que Tadej Pogačar ya conocía perfectamente el potencial de su compañero. No porque lo dijera públicamente después de cada etapa, sino porque la confianza dentro de un equipo también se demuestra con pequeños gestos, con la tranquilidad para dejar que un compañero ocupe posiciones importantes, con la seguridad de saber que responderá cuando aparezca la presión, y con la certeza de que entiende perfectamente la estrategia colectiva. Eso fue exactamente lo que empezó a verse durante esta etapa. Desde los primeros kilómetros, UAE mantuvo una formación muy organizada. Pogačar permanecía siempre protegido. Los gregarios controlaban cuidadosamente la cabeza del pelotón. Y del Toro se movía con una serenidad que llamaba la atención incluso antes de que comenzaran las dificultades del recorrido. No buscaba protagonismo. No respondía a cada aceleración. No intentaba demostrar que era el más fuerte. Simplemente corría con inteligencia. En el Tour de Francia, esa suele ser la diferencia entre sobrevivir 3 semanas o quedarse sin energía demasiado pronto. Mientras tanto, los equipos rivales empezaban a estudiar cada movimiento del conjunto emiratí. Visma seguía siendo el principal rival táctico. Sabían que cualquier oportunidad para aislar a Pogačar podía convertirse en un momento decisivo. Pero también entendían que ahora existía un segundo problema. Isaac del Toro ya no era un simple acompañante. Su posición en la clasificación general obligaba a prestar atención también a sus movimientos. Y eso cambiaba completamente la dinámica de la carrera. Porque cuanto más cerca estás del podio, más corredores empiezan a vigilarte. La tensión aumentaba con el paso de los kilómetros. Cada curva obligaba a luchar por una buena colocación. Cada cambio de dirección podía provocar un corte dentro del pelotón. Y el viento amenazaba constantemente con romper el grupo principal. Fue precisamente en ese escenario donde Del Toro comenzó a destacar. No mediante un ataque, sino gracias a una lectura de carrera extraordinaria. Mientras algunos corredores reaccionaban tarde a los movimientos del pelotón, él parecía anticiparse constantemente. Siempre encontraba el hueco adecuado. Siempre elegía la rueda correcta. Y siempre aparecía donde el equipo lo necesitaba. Ese tipo de actuaciones rara vez ocupan los titulares, pero dentro del ciclismo profesional tienen un enorme valor. Porque una buena colocación evita esfuerzos innecesarios, reduce riesgos y permite llegar mucho más fresco a los momentos decisivos. Poco a poco, la sensación dentro del pelotón comenzó a cambiar. Los rivales ya no observaban únicamente a Pogačar. Cada vez que Del Toro avanzaba posiciones, también aparecían corredores intentando seguir su rueda. Era una señal muy clara. El respeto hacia el mexicano seguía creciendo.
Y cuando un corredor consigue que sus rivales empiecen a vigilar cada uno de sus movimientos, significa que ha dejado de ser una sorpresa. Se ha convertido en un verdadero protagonista. Pero lo más interesante de toda esta historia todavía estaba por suceder, porque la etapa apenas comenzaba a mostrar sus primeras dificultades. Y sería precisamente cuando aumentara la presión donde Isaac del Toro daría otro paso importante para consolidarse entre los mejores del Tour de Francia. Con el paso de los kilómetros, la carrera comenzó a adquirir un ritmo completamente diferente. Lo que durante la primera parte de la etapa parecía una jornada relativamente controlada empezó a convertirse en una batalla constante por la posición. En el Tour de Francia, ese suele ser el momento más peligroso, porque no hace falta una gran montaña para perder tiempo. A veces basta con entrar mal colocado en una curva, quedarse atrapado detrás de un pequeño corte, o reaccionar un segundo demasiado tarde cuando el pelotón acelera. Por eso los equipos que luchan por la clasificación general viven este tipo de etapas con una enorme tensión. Cada decisión puede marcar el resto de la carrera. Y Team Emirates lo sabía perfectamente. Desde el coche del equipo llegaban instrucciones constantes. Mantener la calma. Evitar riesgos. Y conservar siempre a Tadej Pogačar rodeado por sus compañeros. Pero había una diferencia respecto a las primeras etapas del Tour. Ahora las órdenes también tenían otro destinatario. Isaac del Toro. Su excelente posición en la clasificación general obligaba al equipo a protegerlo con la misma atención que a cualquier aspirante al podio. Ese cambio decía mucho sobre la confianza que había ganado dentro del equipo. Porque en una carrera como el Tour de Francia nadie recibe esa responsabilidad por casualidad. Hay que demostrarla sobre la carretera. Y del Toro llevaba varios días haciéndolo. Mientras tanto, Visma seguía analizando cuidadosamente el comportamiento de UAE. El conjunto neerlandés comprendía que atacar sin un plan claro podía resultar contraproducente. Por eso decidió aumentar poco a poco la presión. No mediante ofensivas espectaculares, sino endureciendo el ritmo en los sectores donde el viento y la colocación podían provocar diferencias. Era una estrategia inteligente. Obligar al rival a gastar energía sin necesidad de lanzar un ataque directo. Sin embargo, la respuesta de UAE volvió a sorprender. No hubo nerviosismo. No aparecieron aceleraciones desesperadas. Cada corredor conocía exactamente su función. Y dentro de ese orden, Isaac del Toro seguía desempeñando un papel cada vez más importante. El mexicano parecía anticiparse constantemente a lo que estaba ocurriendo. Mientras algunos corredores reaccionaban cuando el pelotón ya comenzaba a estirarse, él ocupaba las posiciones correctas unos segundos antes. Ese pequeño margen de anticipación le permitía ahorrar una enorme cantidad de energía. Y también protegía a Pogačar de posibles complicaciones. Puede parecer un detalle insignificante. Pero los directores deportivos saben que esas decisiones terminan marcando la diferencia después de 5 horas sobre la bicicleta. Cada frenada evitada. Cada aceleración innecesaria que no tienes que realizar. Cada metro recorrido sin luchar desesperadamente por una posición. Todo suma. Y del Toro parecía comprenderlo mejor que muchos corredores con mucha más experiencia. Conforme avanzaba la etapa, el pelotón comenzó a estirarse. Los cambios de dirección obligaban a reorganizar constantemente las posiciones. El viento aparecía de forma irregular. Y la velocidad seguía aumentando. Fue precisamente ahí donde algunos equipos empezaron a mostrar señales de tensión. Varios gregarios tuvieron que realizar esfuerzos importantes para devolver a sus líderes a la cabeza del grupo. Otros perdieron posiciones y se vieron obligados a perseguir durante varios kilómetros. UAE evitó prácticamente todos esos problemas. La coordinación seguía siendo excelente. Pogačar permanecía siempre protegido. Y del Toro continuaba moviéndose con una naturalidad que empezaba a llamar la atención de comentaristas y analistas. No era únicamente una cuestión de piernas. Era una cuestión de lectura táctica.
Mientras algunos ciclistas corrían reaccionando a los acontecimientos, el mexicano parecía correr anticipándose a ellos. Eso reducía el desgaste y aumentaba la sensación de control dentro del equipo. Fue entonces cuando comenzó a percibirse algo muy interesante. Cada vez que Del Toro avanzaba hacia las primeras posiciones, algunos corredores importantes hacían exactamente lo mismo. No querían perder su rueda. No porque esperaran un ataque inmediato, sino porque entendían que seguir a un corredor que está leyendo también la carrera podía convertirse en una ventaja. Ese tipo de respeto no se gana con declaraciones, se gana sobre el asfalto, kilómetro tras kilómetro, etapa tras etapa. Mientras tanto, la tensión aumentaba. La parte más delicada del recorrido estaba cada vez más cerca. Los favoritos comenzaban a reunirse alrededor de sus líderes. Los coches de equipo insistían constantemente en la importancia de evitar cualquier error, porque a partir de ese punto, recuperar posiciones sería mucho más complicado. Del Toro seguía completamente concentrado. Su mirada apenas abandonaba la carretera. Observaba el movimiento del grupo. Controlaba la posición de Pogačar. Y reaccionaba únicamente cuando era realmente necesario. Era una actuación silenciosa, pero tremendamente eficaz. La sensación dentro del pelotón comenzaba a ser evidente. Isaac del Toro ya no era simplemente el joven talento mexicano que había llegado para aprender junto al campeón del mundo. Ahora era un corredor cuya presencia influía directamente en la forma de correr de los demás. Y eso explicaba por qué cada vez más medios europeos empezaban a dedicarle titulares y análisis específicos. Porque el Tour de Francia tiene una regla que nunca cambia. Cuando un corredor demuestra regularidad, inteligencia y capacidad para soportar la presión, deja de ser una promesa. Empieza a convertirse en un rival. La etapa había llegado al punto donde ya no bastaba con tener buenas piernas. Ahora todo dependía de la capacidad para mantener la calma. Cada kilómetro aumentaba la tensión. Cada cambio de ritmo obligaba a tomar decisiones en cuestión de segundos. Y cualquier error podía costar mucho más que unos simples metros. Fue precisamente ahí donde Isaac del Toro volvió a demostrar que su crecimiento en este Tour de Francia no era una casualidad. Mientras el grupo principal comenzaba a reducirse poco a poco, el mexicano seguía rodando con una serenidad que llamaba la atención. No miraba constantemente hacia atrás. No respondía a todos los movimientos. Simplemente permanecía donde debía estar. Muy cerca de Tadej Pogačar. Muy atento a todo lo que ocurría delante del pelotón. Y completamente concentrado en evitar cualquier situación de riesgo. Los equipos rivales también empezaban a cambiar su actitud. Ya no observaban únicamente al maillot amarillo. Cada vez que Del Toro avanzaba unas posiciones, varios corredores importantes hacían exactamente lo mismo. Era una señal evidente. El mexicano ya formaba parte de los ciclistas que podían influir en el desarrollo de la etapa. Eso representa un cambio enorme dentro del Tour. Porque cuando los rivales comienzan a seguir tus movimientos, significa que tu presencia ya condiciona sus decisiones. Mientras tanto, UAE Team Emirates seguía transmitiendo una imagen de absoluto control. No era un equipo que corriera con ansiedad. No intentaba responder a cada provocación. Cada relevo estaba perfectamente calculado. Cada corredor conocía su función. Y Del Toro ejecutaba la suya con una madurez sorprendente. El viento comenzó a aparecer con mayor intensidad en algunos sectores. Las carreteras estrechas obligaban al pelotón a reorganizarse continuamente. Los cambios de dirección aumentaban el riesgo de que aparecieran pequeños cortes. Ese era exactamente el tipo de terreno donde Visma esperaba encontrar una oportunidad. No hacía falta lanzar un gran ataque. Bastaba con provocar un momento de confusión. Un pequeño despiste. 5 segundos de duda. En una carrera como el Tour de Francia, eso puede ser suficiente para perder un puesto en la clasificación general. Pero UAE volvió a reaccionar con enorme inteligencia. Isaac del Toro comenzó a moverse unos metros por delante de Pogačar.
no para imponer el ritmo, sino para mantener siempre una posición limpia dentro del grupo. Cada vez que el pelotón se comprimía antes de una curva, el mexicano encontraba la forma de evitar que su líder quedara encerrado. Ese trabajo rara vez aparece en los resúmenes televisivos. Sin embargo, los directores deportivos saben perfectamente cuánto vale, porque evitar una frenada brusca significa ahorrar energía. Evitar un corte significa conservar segundos. Y conservar segundos es exactamente lo que mantiene vivo un podio. Conforme la etapa se acercaba a su desenlace, el desgaste empezaba a hacerse visible. Algunos gregarios ya no podían sostener el mismo ritmo. Los relevos eran más cortos, las aceleraciones menos explosivas, y los favoritos comenzaban a depender cada vez más de sus propias piernas. Fue entonces cuando Del Toro volvió a sorprender. Lejos de mostrar señales de fatiga, seguía transmitiendo una enorme sensación de control. Su pedalada permanecía constante. Su respiración parecía estable. Y cada decisión seguía siendo igual de precisa que al inicio de la jornada. Eso no pasó desapercibido. Los comentaristas comenzaron a destacar la impresionante regularidad que estaba mostrando durante todo el Tour. No hablaban únicamente de un corredor talentoso. Hablaban de alguien que estaba aprendiendo a competir como un verdadero aspirante a la clasificación general. Y esa diferencia es enorme, porque ganar una etapa puede depender de un gran día. Pero mantenerse entre los mejores durante 3 semanas exige inteligencia, disciplina y una enorme fortaleza mental. Del Toro empezaba a reunir todas esas cualidades. Mientras tanto, la tensión dentro del grupo seguía creciendo. Los kilómetros finales estaban cada vez más cerca. Todos sabían que cualquier aceleración importante llegaría muy pronto. Las miradas entre Pogačar y Vingegaard eran constantes. Ninguno quería descubrir sus cartas demasiado pronto. Y en medio de esa batalla de gigantes aparecía un nombre que cada vez ocupaba más espacio dentro del pelotón. Isaac del Toro. No porque estuviera atacando. No porque buscara protagonismo, sino porque seguía haciendo exactamente lo que un corredor inteligente debe hacer cuando lucha por un podio. Evitar errores. Ahorrar energía. Y llegar al momento decisivo en las mejores condiciones posibles. Fue precisamente esa combinación de calma e inteligencia la que permitió que UAE afrontara el desenlace de la etapa con una enorme confianza. Pero todavía quedaba el momento más delicado de toda la jornada. Porque cuando los últimos kilómetros aparecen en el horizonte, ya no basta con correr bien. Hay que demostrar que también se sabe soportar la presión de todo un Tour de Francia. Y era justamente ahí donde Isaac del Toro estaba a punto de dar otro paso importante hacia el objetivo que cada día parecía un poco más real, luchar por subir al podio en París. Los últimos kilómetros comenzaron con una tensión imposible de ocultar. Después de más de 4 horas de carrera, las piernas empezaban a pasar factura. El grupo principal seguía siendo reducido. Solo permanecían los corredores que realmente aspiraban a luchar por la clasificación general. Y como suele ocurrir en el Tour de Francia, cada metro recorrido parecía mucho más largo que el anterior. Las radios de los equipos no dejaban de transmitir información. Advertencias sobre curvas, cambios de dirección, posibles aceleraciones. Todo estaba calculado. Pero había un aspecto que no podía controlarse: la presión. Porque cuanto más cerca estaba la meta, mayor era el riesgo de cometer un error. Y precisamente ahí fue donde Isaac del Toro volvió a demostrar por qué tantos expertos empiezan a hablar de él como uno de los corredores más inteligentes de esta edición del Tour. Mientras algunos ciclistas luchaban desesperadamente por ganar posiciones, el mexicano mantenía la calma. No reaccionaba a todos los movimientos. Esperaba, observaba, y solo aceleraba cuando realmente era necesario. Esa capacidad para elegir el momento adecuado marcó una diferencia enorme. En lugar de desperdiciar energía siguiendo ataques sin importancia, del Toro se concentró únicamente en proteger su posición y en permanecer cerca de Pogačar. Era exactamente lo que UAE necesitaba.
porque el objetivo del equipo ya no consistía únicamente en defender el liderato del esloveno. También era fundamental mantener intactas las opciones desde Isaac dentro de la clasificación general. Y esa doble responsabilidad hacía todavía más complejo el trabajo colectivo. Mientras tanto, los rivales seguían buscando cualquier oportunidad. Visma aumentó ligeramente el ritmo en uno de los sectores más rápidos de la etapa. No era un ataque definitivo, pero sí un intento claro de comprobar si UAE comenzaba a mostrar alguna señal de debilidad. La respuesta fue inmediata. El equipo emiratí reaccionó con orden, sin nervios, sin movimientos bruscos. Cada corredor ocupó exactamente el lugar que debía, y Del Toro volvió a aparecer en el momento justo. No para lanzar una ofensiva, sino para evitar que el grupo se rompiera alrededor de sus líderes. Fue un movimiento discreto, prácticamente invisible para muchos espectadores, pero tremendamente importante desde el punto de vista táctico. Porque mantener una buena colocación en esos momentos evita esfuerzos innecesarios y reduce el riesgo de perder segundos por un simple despiste. Los comentaristas empezaban a destacar precisamente esa cualidad: la regularidad. No era el corredor más explosivo, no buscaba ser el protagonista absoluto, pero etapa tras etapa cometía menos errores que muchos de sus rivales. Y en una carrera de 3 semanas, esa consistencia vale casi tanto como una victoria. Conforme la meta se acercaba, el ambiente dentro del grupo era cada vez más silencioso. Los favoritos apenas se miraban. Cada uno estaba completamente concentrado en su propio esfuerzo. Sabían que cualquier aceleración podía producirse en cualquier instante. Pero también entendían que responder al movimiento equivocado podía salir muy caro. Fue entonces cuando quedó claro que UAE había conseguido exactamente lo que buscaba desde el inicio de la jornada. Pogačar llegaba protegido. Isaac del Toro seguía perfectamente colocado. Y el equipo conservaba el control emocional de la carrera. No había sido una etapa de ataques espectaculares. Había sido una etapa de inteligencia, de paciencia y de decisiones tomadas en el momento correcto. Esa fue la verdadera diferencia. Mientras otros equipos intentaban crear incertidumbre, UAE consiguió transmitir seguridad. Y dentro de esa estructura, Del Toro volvió a desempeñar un papel decisivo. Cada jornada que pasa aumenta su confianza. También aumenta el respeto de sus rivales. Y lo más importante, demuestra que puede soportar la enorme presión que supone luchar por el podio del Tour de Francia. Cuando finalmente los corredores superaron los últimos sectores de la etapa, una sensación empezó a instalarse entre los analistas. Isaac del Toro ya no estaba sobreviviendo al Tour, estaba aprendiendo a competir para ganarlo en el futuro. Y esa es una diferencia enorme. Porque los grandes campeones no aparecen de repente. Se construyen precisamente en días como este. Etapas donde no hace falta atacar para demostrar grandeza. Basta con tomar las decisiones correctas mientras todos los demás empiezan a cometer errores. Cuando los corredores cruzaron la línea de meta, las diferencias en el cronómetro no parecían espectaculares. No hubo una exhibición con minutos de ventaja. Tampoco un ataque imposible de olvidar. Pero quienes conocen el Tour de Francia saben que las grandes historias no siempre nacen de las victorias más llamativas. Muchas veces comienzan en jornadas como esta. Etapas donde un corredor demuestra que está preparado para soportar la presión de una carrera de 3 semanas. Y eso fue exactamente lo que hizo Isaac del Toro. Mientras la atención del mundo seguía centrada en la batalla entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, el mexicano volvió a completar una actuación que confirmó algo muy importante. Ya no está simplemente acompañando a los favoritos. Está formando parte de ellos. Ese cambio puede parecer pequeño, pero dentro del ciclismo profesional significa absolutamente todo. Porque cuando un corredor entra en la conversación por el podio del Tour de Francia, cada etapa empieza a correrse de una manera completamente diferente. Los rivales lo observan. Los equipos estudian sus movimientos.
Y cualquier error puede convertirse en una oportunidad para quienes buscan arrebatarle segundos en la clasificación general. Del Toro respondió a todo eso con una madurez extraordinaria. No cayó en la ansiedad, no buscó protagonismo innecesario, no intentó demostrar que era el más fuerte. Eligió el camino más difícil, el de la paciencia, el de la inteligencia, y el de correr pensando en el tour completo, no solo en una etapa. Ese tipo de mentalidad suele distinguir a los grandes corredores, porque las grandes vueltas no se ganan únicamente con ataques espectaculares. También se construyen evitando errores, conservando energía cuando otros la desperdician, y llegando siempre al momento decisivo con la cabeza fría. Eso precisamente lo que hizo durante toda la jornada. Mientras muchos esperaban un movimiento explosivo, Del Toro entendió que su verdadera victoria consistía en mantener intactas sus opciones dentro de la clasificación general. Y lo consiguió. Quizá por eso, al finalizar la etapa, comenzaron a aparecer cada vez más comentarios en la prensa y entre los analistas sobre el crecimiento del joven mexicano. Ya no hablaban únicamente de su enorme talento. Empezaban a destacar algo mucho más difícil de conseguir: su regularidad. Porque cualquier ciclista puede tener un día brillante, pero muy pocos son capaces de mantener un nivel tan alto durante tantas jornadas consecutivas. Y esa consistencia empieza a convertirse en una de las mayores fortalezas de Isaac del Toro. Por supuesto, el Tour todavía está lejos de terminar. Las etapas más duras siguen esperando: la alta montaña, las grandes ascensiones, y los días donde la clasificación general puede cambiar por completo. Será ahí donde realmente conoceremos el alcance de sus posibilidades. Pero si algo ha demostrado hasta ahora es que pertenece a este escenario. No parece intimidado por los grandes nombres. No se deja llevar por la presión. Y lo más importante, sigue aprendiendo en cada kilómetro junto al mejor corredor del mundo, Tadej Pogačar. Esa combinación de talento, disciplina y experiencia es exactamente la que ha convertido a muchos campeones en leyendas. Será Isaac del Toro el próximo en recorrer ese camino. Todavía es pronto para asegurarlo. Pero una cosa ya parece imposible de negar: cada etapa que supera con inteligencia acerca un poco más ese sueño que hace apenas un año parecía inalcanzable. El sueño de ver a un mexicano luchando de tú a tú contra los gigantes del ciclismo mundial. Y quizá ese sea el detalle más impresionante de toda esta historia. Porque mientras Europa sigue centrando su atención en los grandes favoritos, Isaac del Toro continúa creciendo en silencio. Y a veces los corredores que avanzan en silencio son precisamente los que terminan haciendo más ruido cuando llega el momento decisivo del Tour de Francia. Si disfrutaste este análisis y quieres seguir cada etapa con las historias, estrategias y detalles que casi nadie cuenta, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos durante todo el tour, porque esto apenas está comenzando.